Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esta oración la conocemos como la oración sacerdotal del Señor. Y lo que nos está mostrando aquí la Escritura es el privilegio que tenemos de poder acercarnos a Dios y cómo esto resulta en una de las más importantes bendiciones que podemos obtener. El hecho de que nosotros, que somos seres humanos, pecadores, transgresores, por tanto, de la ley, que podamos tener entrada ante el trono de la gracia, es de una importancia colosal. A veces no nos paramos a pensar realmente las implicaciones que llevan con la muerte de Cristo el que podamos tener acceso al trono de la gracia, que es algo impensable. Tenemos que recordar que no nos acercamos por nosotros mismos, no nos acercamos en nuestro nombre, no nos acercamos por nuestros méritos, no nos acercamos por lo bueno que seamos, o por lo que hayamos hecho, o lo que vayamos a hacer. Nos acercamos en el nombre de Cristo. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cualquier tipo de acercamiento a Dios tiene que estar relacionado siempre con Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Es lo que hacían los israelitas cuando se dirigían a llevar a cabo sus ofrendas y sus holocaustos, sus sacrificios por el pecado. Tenían necesidad del sacerdote. Sin el sacerdote no podían llevar sus sacrificios y ser aceptados delante de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestro sumo sacerdote, Cristo, es imprescindible en esta obra de mediación para que nosotros podamos acercarnos a Dios. No podemos llegar al Dios vivo y verdadero por otro camino que no sea el de Cristo. Por eso dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto no es solamente un asunto de la salvación, sino que una vez salvos tampoco podemos acercarnos al Padre si no es a través de Cristo. Imposible. Él es el mediador. Es a quien Dios ha designado para cumplir un oficio preciso y concreto. Es quien hace de puente entre el hombre pecador, corrupto y corruptor, y el Dios 3 veces santo. De manera que aquellos que pretenden acercarse a Dios por sus buenas obras, por sus muchos trabajos a favor de otros seres humanos, aquellos que quieren presentarse delante de Dios directamente, según las enseñanzas de las Escrituras, están excluidos de la presencia de Dios. Dios no admite otro camino fuera de lo que Él ha establecido, que es Cristo. Esto quiere decir que los que nunca han oído el Evangelio, o los que no quieren oír el Evangelio, o los que ponen sus obras como un mérito para acercarse a Dios, todos ellos igualmente están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay otro acceso para llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más aparte de Cristo. Esto es lo que estamos mirando en esta serie de sermones, y vamos a tratar de entender mejor acerca de Cristo en su oficio de sacerdote, que es el que estamos considerando en medio de esta oración. Y esto tiene también otro objetivo: traer a nuestra alma la seguridad y el consuelo que Dios da a su pueblo en medio de sus distintas circunstancias. Y también nos habilita, el Señor, con esta oración y con el consuelo que nos da, nos habilita para acercarnos a Dios y para que nuestro corazón sea fortalecido, y todo lo que conlleva esto dentro del camino de santidad que también hemos estado estudiando, cómo todo esto se compagina dentro del camino de santidad en el cual tenemos que andar y al cual Dios nos llama. Tan estricto es Dios con este asunto del hombre y su violación de la ley, que, como todos sabemos, tuvo que enviar a su propio Hijo para que pudiera satisfacer la justicia, muriendo en el lugar de aquellos a quienes vino a salvar. No hay otro método, por tanto, de salvación si no es Cristo. Así estuvimos viendo que el sacrificio de Cristo fue la realidad de los miles y miles y miles de sacrificios que se llevaron a cabo por los sacerdotes en el antiguo pacto. Cada vez que un hombre pecaba, llevaba su sacrificio delante del sacerdote, ponía las manos sobre el sacrificio y el cordero era degollado, derramaba su sangre. Este era el requisito: derramamiento de sangre. Y la muerte de tantos miles de corderos simbolizaba y miraba al sacrificio perfecto de Cristo, quien la Escritura le llama el Cordero de Dios.
el Cordero de Dios, el único que puede quitar eficazmente los pecados. Vimos cómo Cristo ejercía de sumo sacerdote, pero también vimos que ejercía de víctima propiciatoria, es decir, el mismo que iba a oficiar el sacrificio era también la víctima. Y vimos cómo lo hacía para saldar la deuda del hombre con Dios y para satisfacer la justicia divina, la que nosotros no podemos satisfacer, porque estamos corrompidos y por lo tanto todo pensamiento que sale de nosotros, todo lo que nosotros podemos aportar es solamente mal. Tuvo que venir Cristo, la segunda persona de la Trinidad, a cumplir lo que para nosotros era imposible, pero Dios en su misericordia lo hizo posible enviando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a responder a otra pregunta más dentro de este contexto que estamos viendo acerca de la obra mediadora de Cristo y su papel como sumo sacerdote. ¿De qué manera se opera la expiación en ese acto en el cual Cristo se entrega a Dios como sumo sacerdote? ¿De qué manera se opera la expiación? Hemos visto cómo el sacerdote hace su función ofreciendo el sacrificio. Hemos visto también como otro de los requisitos de los sacerdotes, que es lo que hacían, era interceder por el pueblo delante de Dios cuando pasaban al lugar santísimo con la sangre del sacrificio. Pero ¿qué implica todo esto? ¿A qué nos lleva todo esto que eran los rituales del antiguo pacto? ¿Cómo se aplica al nuevo pacto y a la relación que Cristo tiene con nosotros? A la hora de entender y de tratar estas verdades fundamentales del Evangelio, no podemos perder de vista un gran peligro en el que se puede caer. El peligro es perdernos al dar una visión de la verdad de Dios que no sea o que no esté acorde con las enseñanzas de las Escrituras. El peligro es no ser lo suficientemente concretos y precisos como para que esa verdad del Evangelio se transmita de una forma correcta y precisa que nos instruya y nos sirva de edificación. Dice el apóstol Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y Pablo le habló de las formas de las palabras, el modelo, cómo tienen que ser dichas, el ejemplo que le dio Pablo a Timoteo de precisión en cuanto a todo lo que vemos en las cartas pastorales. Las palabras que usó, los términos que usó para expresar las verdades del Evangelio. Fijaos que nada fue dejado al azar o no puso una cosa por poner otra, sino que utilizó términos concretos, refiriéndose a asuntos concretos, para que esos términos nos pudieran dar luz sobre qué es exactamente lo que Pablo quería decir cuando estaba enseñando. Y esto implica la importancia que tenemos de ser precisos con la enseñanza de la Escritura a la hora de transmitir las verdades que la misma Escritura contiene. Debemos ser muy precisos y rigurosos en decir lo que dice y no decir lo que nuestros prejuicios o la moda social o aquello que nos envuelve nos haga querer decir. La Escritura habla por sí misma y nosotros tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. De ahí que se nos insta continuamente a que seamos obedientes a la palabra de Dios, es decir, no que Dios nos obedezca a nosotros, sino que nosotros obedezcamos a Dios. Esto es un matiz bastante curioso, que todo el mundo entiende que debe ser así, pero si nos fijamos en las relaciones que los padres tienen con los hijos, parece que muchas veces los padres obedecen a los hijos, cuando resulta que son los hijos los que tienen que obedecer a los padres. Entonces, tengamos cuidado también de no acabar haciendo lo mismo respecto a la Escritura, que sea la Escritura la que nos tenga que obedecer a nosotros, porque los prejuicios nos llevan a imponerle este corsé a las Escrituras. Contestando a nuestra pregunta de cómo el sacrificio de Cristo actúa para expiar el pecado, diremos, como definición, que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios en sacrificio como sumo sacerdote de forma sustitutiva o sustitutoria por el pecado de su pueblo, para asegurarnos de esta manera el que pudiéramos ser aceptos delante de Dios y que pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. Por lo tanto, lo que hace Cristo es asumir un papel sustitutivo. Es el sumo sacerdote que ejerce el sacrificio, pero a la vez también como sacrificio actúa en carácter de sustitución respecto a alguien que merece la condenación, pero Cristo se pone en su lugar. La obra de Cristo, por tanto, en su sacrificio como sumo sacerdote, es una obra objetiva, no es subjetiva, no entra dentro de mi experiencia personal respecto a lo que la Escritura me enseña. Es una obra objetiva. Es decir, es una obra real que pasó en un momento concreto de la historia de la humanidad. Es un hecho real. No es algo subjetivo de ciertas personas. No es algo personal de cómo cada uno ve todo lo que tuvo que ver con la venida de Cristo a este mundo. No tiene que ver con cómo cada uno interpreta la forma en la que Cristo vino a este mundo.
O como otros interpretan que no vino y que no hay constatación histórica. No tiene nada que ver con esto. La Escritura dice que es la palabra de Dios, que Cristo vino al mundo, que vino en una época concreta de nuestro tiempo, que nació en la ciudad de Belén, que estaba sometido a una serie de circunstancias históricas, y esto que la Biblia enseña nosotros lo creemos porque es lo que la Biblia enseña. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, no se le ocurrió al Señor venir por su propio medio y hacer las cosas porque las cosas estaban mal en este mundo, sino que vino de acuerdo a las Escrituras, ya estaba profetizado y definido por Dios cómo tenía que ocurrir este evento. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, aquí lo que el apóstol Pablo está es abriéndonos las Escrituras para decirnos lo que ha ocurrido en absoluto estaba fuera del control de Dios o del gobierno de Dios para cumplir con todo lo que tenía que ver con el plan de la redención. Todo estaba predefinido para que así ocurriera y que tuviera como objeto la salvación del pueblo de Dios. Lo que hizo Cristo, por tanto, fue un hecho determinado por las Escrituras, corroborado por la historia. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la verdad del Evangelio. Esto es lo que Pablo predicó. Él presentó estos hechos con sus consecuencias y con su significado. ¿Qué es todo lo que está involucrado en este acontecimiento, el más importante en la historia de la humanidad? ¿Y cuál es su alcance? Si esta acción de Dios en la historia es creída, entonces es una buena nueva de salvación para los que creen. Pero si este acontecimiento histórico no es creído, y entonces se asemeja a Cristo con un buen maestro que vino por este mundo, como Mahoma o Gandhi o cualquiera de estos, o simplemente un personaje histórico que tuvo su influencia en una época determinada en la historia del Imperio Romano, entonces la condenación es segura. Porque un requisito imprescindible es que se asuma que Cristo es el Hijo de Dios que vino para traer salvación, y que es el único medio que Dios ha establecido para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios y delante de su trono limpios y sin mancha. Por lo tanto, dependiendo de lo que creamos que es Cristo, esto nos da pie para saber si tenemos la salvación o si la salvación para nosotros es una quimera. Aunque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, tampoco tenemos que olvidar otra cara de esta moneda. La Escritura nos enseña que Dios es fuego consumidor y que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. La situación en la que se encuentra el hombre nos muestra una realidad incuestionable. El pecado es algo real en el hombre, no es algo objetivo. O sea, no es algo subjetivo, es algo real. Dice la Escritura que todos están bajo pecado, que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esa es la situación en la que se encuentra el hombre. El hombre no puede hacer nada por acercarse a Dios, no puede hacer nada por entrar en la presencia de Dios, no puede hacer nada que tenga que ver con Dios. Nada. A la luz de esa realidad, entonces, nos encontramos de qué manera, y este es el gran despliegue de la voluntad revelada de Dios, de qué manera nos muestra su amor, de qué manera manifiesta su amor enviando a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, dándonos su revelación especial en las Sagradas Escrituras, y poniendo el punto álgido en la historia del ser humano con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino al mundo, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo, y eso fue un hecho real con el cual Cristo actuó en calidad de sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio a Dios imprescindible para que nosotros, sus hijos, su pueblo, pudiéramos tener acceso y entrada en el lugar santísimo. Y el asunto es que nadie puede cambiar este hecho. Es una realidad que ocurrió en la historia, y es una realidad objetiva. Hay numerosos testigos que lo vieron, y por encima de todo está la palabra de Dios que lo corrobora. Por lo tanto, nosotros creemos la palabra de Dios y no la palabra de los hombres, que son seres caídos, que son corruptos y corruptores y que son mentirosos por naturaleza. Entenderemos que es más conveniente creer la palabra de Dios que no la palabra del hombre. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo exactamente, actuando como sacerdote delante de Dios, para asegurar que fuésemos aceptados y para que tuviéramos acceso delante de Dios? ¿Qué es todo lo que se llevó a cabo? Pues tenemos que decir que lo que se llevó a cabo
fue ni más ni menos que un sacrificio sustitutorio. Es exactamente lo que se hacía en el antiguo pacto con los corderos. En vez de matar a aquel que había pecado, que merecía la muerte, porque dice la Escritura, todo aquel que pecare morirá, en vez de matar al que había pecado, se imponía las manos sobre el cordero y se transmitía simbólicamente el pecado del pecador al cordero. Por lo tanto, como el cordero recibía el pecado, tenía que ser ajusticiado y tenía que ser degollado, tenía que entregar su vida, y lo tenía que hacer con derramamiento de sangre, no con otro método, precisamente con derramamiento de sangre. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo vino a ser un sacrificio de sustitución. Es un término que quiere decir el que hace las veces de otro, el que toma el lugar del otro, hacer un trabajo por otro, sufrir una pena por otro, pagar una multa en el lugar de otro. Todo esto implica la palabra sustituir. De manera que el sacrificio de Cristo trata con una realidad incuestionable, como es, por una parte, la santidad de Dios, inmaculada, que no acepta el pecado ni puede tener nada que ver con el pecado, y por otra parte, la terrible pecaminosidad del hombre. Y cómo para juntar estas dos realidades completamente opuestas, la santidad triple de Dios, el Dios tres veces santo, con la terrible pecaminosidad del hombre, Dios lleva a cabo un hecho realmente increíble para que la justicia no sea violada y se consuma y pueda llevarse a cabo el plan de redención. Y lo hace tomando a Cristo, enviando a la segunda persona de la Trinidad, poniéndose delante de la ley y asumiendo nuestro pecado sobre sí mismo, para que al perdonar nuestros pecados la ley quede satisfecha. Y queda satisfecha porque otro que es perfecto, que es justo y que es inmaculado y que es santo, toma en su lugar y en su cuerpo lo que nosotros, pecadores, corruptos, corruptores, llenos de maldad, era imposible que pudiéramos quitarnos por nosotros mismos. Así que Cristo se llama el Cordero de Dios porque Él asume, como hacían los corderos en el antiguo pacto, Él asume todas las culpas y todas las acusaciones que había contra nosotros por parte de la ley, dice Pablo, que nos eran contrarias, las toma y las clava en la cruz. De esta manera, Dios mantiene íntegra su justicia, Dios mantiene íntegra su santidad y acepta al hombre a pesar de ser un pecador, pero lo acepta en nombre y por los méritos de Cristo. Acepta a Cristo en lugar del hombre. Y de esta manera Dios puede salvar al pecador, que no se merece ser salvado, sin ir en contra de su justicia y sin ir en contra de su santidad. Aquí está la respuesta a este gran misterio. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutivo. El justo se puso en el lugar del injusto para poder presentarnos delante de Dios. ¿Cómo se muestra esto en las Escrituras? Dentro de las muchas pruebas que nos muestra la Escritura, las podemos dividir en tres categorías. En primer lugar, las que se muestran en tipos, en sombras, en símbolos en el Antiguo Testamento. Recordad que los sacrificios que realizaban los sacerdotes a través de todo el Antiguo Pacto era una sombra de la realidad del sacrificio de Cristo, quien es realmente el Cordero de Dios. Así que si nos vamos a Levítico capítulo 1, que ruego que me acompañéis, vamos a encontrar allí algunas indicaciones importantes acerca de qué es lo que tenían que preparar todos los sacerdotes, todo lo que tenía que ver con los rituales del culto y cómo tenían que llevar a cabo los sacrificios. Levítico 1 nos dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Así que el Señor empieza a definir exactamente cómo tenían que ser los sacrificios. Fijaos que no lo deja a la voluntad del hombre, al criterio del hombre o a la imaginación del hombre, no. Como siempre Dios hace en su palabra, deja las cosas escritas de una manera específica. Aquí vemos los elementos esenciales. Aquí vemos la forma en que debían observar los israelitas para traer sus sacrificios según lo que Dios había establecido. Y cómo tenían que tratar, por una parte, la realidad de la santidad y la justicia de Dios, y por otra, la realidad de su pecado y de su corrupción. Se especifica qué tipo de animal puede venir al sacrificio.
no al que cada uno le da la gana. No. Un tipo de animal específico. Se indica su género, si es masculino o femenino, y se dice que tiene que ser masculino. Implica y se enseña también cómo tiene que estar el animal. ¿Debe ser sano o es lo que te sobre, que está de cualquier manera y lo utilizas para el sacrificio? Debe ser sano, intachable. Indica también dónde lo deben ofrecer para que fuese acepto a Dios. No en cualquier sitio, sino en el lugar que Dios ha establecido para llevar a cabo el sacrificio. La relación que hay entre ese animal y la persona que la ofrece es que ese animal va a ejercer de sustituto en el lugar de la persona y que Dios va a aceptar el sacrificio porque es Él quien ha establecido esa relación. De manera que llevando a cabo esto con la precisión que Dios establece en su palabra, se expía el pecado. No de otra manera. No de otra manera. No puedes llegar como Caín ofreciendo verduras del campo y ofrecer un sacrificio a Dios donde a ti te dé la gana. ¿No? Dios ha establecido cómo tiene que ser el sacrificio. Dios ha establecido cuáles son los medios del sacrificio. Y Dios ha establecido dónde tiene que llevarse a cabo el sacrificio. Y cuando esto se hace, hay expiación por el pecado. Pero fuera de esto no. Fuera de esto no. Si esto lo trasladamos en sombras a las realidades, encontramos lo mismo en la persona de Cristo. Si no es a través de Cristo, no hay expiación del pecado. Si uno aporta sus buenas obras, sus buenas intenciones y todo lo bueno que pueda hacer, no hay expiación por el pecado. Si uno rechaza a Cristo, está rechazando al Cordero. No hay expiación por el pecado. Por lo tanto, nada de lo que el hombre pueda aportar en cuanto a su salvación para acercarse a Dios tiene valor ninguno. Más bien le condena, exactamente por lo contrario, porque es un desobediente y es un traidor a lo que Dios está exponiendo en su palabra. Así que fijaos que en las sombras del antiguo pacto no había virtud alguna en ese animal para llevar los pecados del hombre. Pero eso era una figura de Cristo con la que Dios estaba enseñando a lo largo de tantos siglos de qué manera Cristo iba a expiar el pecado del pueblo, haciendo un sacrificio sustitutorio, poniéndose en el lugar del culpable, asumiendo las culpas y la condena que recaía sobre el hombre. En segundo lugar, vemos también que hay cierta terminología que nos habla acerca del sacrificio de Cristo en las Escrituras, ese sacrificio de sustitución. Dejando a un lado la tipología de los sacrificios del Antiguo Testamento, nos encontramos que hay muchos pasajes que muestran y enseñan directamente esta misma realidad del sacrificio de Cristo. De la misma manera que los animales en el Antiguo Pacto eran sacrificados sustituyendo al pecador, de la misma manera el sacrificio de Cristo fue también sustituyendo al pecador, pero con un efecto incomparable, porque era la realidad de las sombras. Dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, tenemos aquí a un cordero que asumió el pecado y la culpa, asumió la transgresión de la ley del pueblo de Dios, de todos nosotros, de todos los que fuimos llamados por el Evangelio. En estos versículos vemos que la naturaleza de ese sacrificio es sustitutiva. Se nos muestra cómo cada uno de los seres humanos se ha extraviado. No hay justo ni a un uno, dice Pablo parafraseando al profeta. Y esto nos muestra la maldad individual que cada ser humano tiene. Todos nacemos con pecado, todos nacemos en pecado. Pero también vemos que el pecado de su pueblo, no el de todo el mundo, el pecado de su pueblo fue cargado sobre Cristo, el Cordero, que vino a sustituir nuestra condenación. Fue Cristo quien llevaba el pecado de muchos. Ese padecimiento del que nos habla aquí el profeta no era por causa propia, no era porque él había pecado. Dice el profeta en Isaías 53, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Claro, uno podría esperar que aquel que pecaba fuese castigado y que fuese llevado como un reo a donde fue Cristo. Eso es lo que nosotros pensábamos que estaba ocurriendo, pero había otra historia detrás de la escena. La realidad, nos dice Isaías, es que él herido fue por nuestras rebeliones. La herida no era por sus rebeliones, la herida era por nuestras rebeliones. La muerte no era por su culpa, la muerte era por nuestra culpa.
Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí se hace referencia a cómo Cristo cargó nuevamente nuestros pecados. Lo dicen los profetas, lo dicen los apóstoles, cómo Cristo cargó nuestros pecados, cómo hizo esa función sustitutiva, cómo se puso en nuestro lugar, cómo llevó nuestros pecados a la cruz, cómo allí acabó con nuestros pecados, cómo allí acabó siendo Él maldición con la maldición que contra nosotros había por parte de la ley. En 2 Corintios 2:21 nos dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En qué sentido Dios cargó nuestro pecado sobre Cristo? ¿En qué sentido? Nos dice la Escritura que Cristo llevó las consecuencias de nuestro pecado, que Cristo fue nuestro sustituto en el sentido de que se le trató a Él como si realmente fuera el pecador, que asumió toda la maldición de la ley, que recibió toda la ira de Dios, que se desencadenó la condenación que nosotros tendríamos que haber pasado sobre Él. Fue hecho, por tanto, pecado, pero Dios lo aceptó como el sustituto sobre quien podría descargar su ira por causa de nuestros pecados. Y así, en vez de que la ira de Dios se descargase sobre su pueblo, que lo merecíamos, se descargó sobre Cristo, que no lo merecía, para que nosotros, que no lo merecíamos, fuésemos hechos aceptos, y Cristo, que no lo merecía, el justo, pagase por los injustos. En tercer lugar, vemos también cómo, a la hora de describir el carácter sustitutorio del sacrificio de Cristo, se muestran los textos con ciertas preposiciones adecuadas, indicándonos la firmeza y la determinación de Dios a llevar a cabo esto. Es decir, la Escritura no se escribió por casualidad, sino que están los textos sumamente precisos para enseñarnos todas estas verdades. Hay dos preposiciones que no dejan lugar a dudas en el griego con respecto a la naturaleza sustitutiva del carácter de Cristo. En Gálatas 3:13 se afirma que fue hecho por nosotros maldición. Ese por significa en lugar de, en vez de, y se refiere a la muerte de Cristo en la cruz, evidentemente. Cristo sufrió en su muerte la maldición de Dios, pero de forma sustitutiva, en lugar de otros, para que otros, el pueblo de Dios, no llegase a sufrir la condenación y la maldición de Dios que realmente merecíamos. Pero vemos aquí el carácter sustitutivo de la muerte de Cristo. Fue hecho por nosotros maldición. En lugar de nosotros, Él asumió la maldición. En vez de nosotros, Él recibió el castigo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice allí el apóstol Pablo, por todos murió. Se refiere no solamente a favor de todos, sino en sustitución de todos aquellos a los que vino a salvar. En lugar de aquellos a quienes vino a salvar, probó, gustó, sufrió la muerte en lugar de todos aquellos que vino a salvar. Esto es lo que hizo Cristo en su carácter sustitutivo. El apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18, nos dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y lo que nos está manifestando es que Jesús, el Cordero Inmaculado de Dios, padeció en el lugar de los injustos, para que nosotros, que somos los injustos, pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. Porque por nosotros mismos es imposible acercarnos a Dios. ¿Qué conclusiones traemos de todos estos textos y de esta enseñanza que nos da aquí la Escritura? Todo cuanto se nos dice que hizo Cristo, ofreciéndose a sí mismo voluntariamente, lo tenemos que ver a la luz de las dos afirmaciones que hemos hecho. Por un lado, verlo a la luz de la realidad objetiva de la venida de Cristo a este mundo en una época en el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo. Nacido de la ley, nacido de mujer, como vino Cristo de una manera histórica, cuando Dios en su propósito eterno determinó que Cristo apareciese en el mundo, como un Dios santo y justo ha sido ofendido por el pecado del hombre y por lo tanto requiere
que la ley y la justicia sean satisfechas, y por otra parte la realidad que hay en nosotros al ver la situación en la que nos encontramos delante de la ley, al ver nuestra maldad, al ver nuestro pecado, al ver cómo continuamente somos transgresores de la ley de Dios. Y a la vez, en medio de estas dos realidades extremas, Dios no deja solo a su pueblo. Dios no nos deja solos, sino que pone un sustituto, pone a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que ejerza su papel sustitutorio delante de la ley. Por lo tanto, cuando Dios se dirige para ajusticiar al hombre por su pecado, y está Cristo por medio, la justicia inflexible de su ley recae sobre Cristo, y condena al pecado en Cristo, evitando que así aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación reciban el justo pago de su pecado, que es la muerte y la condenación eterna. Cristo asume ese papel sustitutorio, evitando así que nosotros, que somos dignos merecedores de la muerte y la condenación eterna, paguemos de acuerdo a nuestros hechos. Dios ha provisto, por tanto, en su misericordia, un Cordero perfecto, Cristo. Todos aquellos que se apropian de este Cordero sustitutorio por la fe, serán perdonados y tendrán amplia entrada en el reino de los cielos. Así actuaban los israelitas con sus corderos como símbolos de esta verdad mayor. Todos aquellos que pecaban llevaban sus corderos al lugar definido por Dios para el sacrificio, lo entregaban al sacerdote, y allí el cordero derramaba su sangre. Pues Cristo es el sustituto que puede ocupar tu lugar ante la ira de Dios para satisfacer su justicia. Pero Cristo, y solo Cristo, es quien puede hacer esto, nadie más. Solo hay dos opciones a la hora de presentar el Evangelio a la gente de este mundo. O cada uno lleva sus maldades y paga por ellas, o las lleva Cristo como el sustituto y Cristo paga por ellas. Si uno define y quiere llevar sus propias maldades, la condenación la tiene asegurada. Si uno quiere acercarse al trono de la gracia, acercarse delante de Dios por sus propios medios, la condenación la tiene asegurada. Lo único que nos libra de la condenación es el carácter sustitutorio de la muerte de Cristo, porque Él es el que muere en mi lugar. Él es el que satisface la ley en mi lugar. Él es a quien Dios condena en mi lugar. Por lo tanto, si Dios hace todo eso sobre Cristo en mi lugar, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. Estamos exentos de la condenación porque Cristo ha pagado en mi lugar la condenación de la ley. Por otra parte, tenemos que recordar que todos nosotros como creyentes únicamente podemos acercarnos a Dios sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo y a través de su oficio de sacerdote. Que no tenemos otro medio para acercarnos a Dios, que no nos podemos acercar porque como ya somos creyentes ya tenemos amplia entrada en el reino de los cielos. No. Debemos recordar el carácter mediador de Cristo, cómo intercede por nosotros y cómo es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros somos hombres todavía. Por lo tanto necesitamos a Cristo como mediador para poder acercarnos a Dios y suplicar ante el trono de la gracia el oportuno socorro. No es posible acercarse a Dios sobre otra base. Y cada vez que queramos acercarnos a Dios, tenemos que ir por el camino que Él ha establecido a través de Cristo. Tenemos que asentar nuestros pensamientos y el recuerdo de Cristo y su sacrificio como sustituto en nuestro lugar. La historia de Caín. Se acerca a Dios con los frutos de la tierra. Y la Escritura dice que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Es cierto que Caín venía a adorar a Dios. Es cierto que se sacrificó, porque tuvo que coger el azadón, cavar en la tierra, sacar las verduras, los vegetales o lo que se le ocurrió y traerlo al sacrificio. También hizo acciones para cumplir con aquello que supuestamente quería ofrendar delante de Dios. Pero no lo hizo según lo que Dios había precisado. Ahí vemos toda la inventiva humana y todo el querer hacer humano para acercarse a Dios por sus propios medios cuando Dios no ha establecido que ese es el medio para acercarse a Él. Esta es la historia de Caín. Y esta es la historia de la mayoría de los seres humanos que se consideran religiosos, pero que se hacen una religión a su medida para intentar agradar a Dios según lo que ellos consideran que tiene que ser, no según lo que Dios establece que tiene que ser. Y ahí vemos la historia de Caín. Abel, por el contrario, vino con un cordero para ofrecer un sacrificio donde se derramaba sangre.
Porque sin sangre no hay remisión. No se perdonan los pecados sin sangre. Abel vino para adorar a Dios con respeto. Vino haciendo las cosas según Dios había establecido. Y ahí se incluía la realidad de un Dios 3 veces santo, justo, y la realidad del hombre, pecador. Por eso vengo con una vida para entregar una vida en mi lugar. Alguien tiene que morir para que yo no muera. Pero si llevamos patatas, sandías y perejil, ¿qué es lo que hizo Caín? Si llevamos nuestras propias fuerzas, nuestras buenas obras, las grandes cosas que podemos hacer, o buscamos otro camino en el que Cristo no esté, o ponemos Cristo más las buenas obras, o ponemos cualquier cosa mientras que no sea Cristo solo, estaremos haciendo el trabajo de Caín. Es decir, no sirve para nada. Debemos acercarnos a Dios no solamente con respeto y reverencia, como Él nos dice en su palabra, no solamente para adorar y rendir culto según la grandeza de su santidad, sino también recordando la realidad de nuestra condición, quiénes somos nosotros, de dónde nos ha sacado Dios en su misericordia, y recordando también la importancia vital de la persona de Cristo como nuestro mediador que nos permite acercarnos al Padre, nos permite entrar en el lugar santísimo, nos permite acceder al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Cristo es el que hace ese papel de sacerdote. Por eso dice la Escritura que Dios puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Puede salvar perpetuamente. Cosa que los sacerdotes del Antiguo Pacto no podían hacer continuamente, tenían que estar ofreciendo sacrificios. Pero Cristo con uno solo puede salvar perpetuamente a aquellos que le esperan. Todo movimiento para acercarnos a Dios tiene que ser siempre con el mediador, con el sustituto que nos da acceso a Dios. Y esto es debido a la realidad de Dios, no olvidemos, 3 veces santo, a la realidad nuestra, no olvidemos, pecadores. Por eso oramos en el nombre de Cristo. Por eso nos dirigimos al Padre invocando a nuestro mediador, Cristo Jesús. Por eso tenemos acceso al trono de la gracia a través de nuestro gran sumo sacerdote. Tomando a Cristo y a su sacrificio sustitutivo, no solamente Dios nos limpia de nuestros pecados, sino que nuestras conciencias pueden ser también acalladas para que no nos acusen, debido a nuestras caídas, debido a nuestras debilidades y debido a nuestros grandes pecados. Dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, todos los ritos y símbolos que se hacían en el Antiguo Pacto, si todo esto se hacía con ese propósito, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo no llevará a cabo esto con absoluta perfección? Así que cuando apelamos al sacrificio de Cristo, que fue hecho en nuestro lugar, la conciencia puede ser silenciada de las acusaciones que ella misma ejerce contra nosotros a causa de nuestros pecados, cuando nos acusa todo lo que hemos hecho. Saca la ametralladora y nos dice todo lo que hemos hecho. Pero la Escritura nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si somos verdaderos creyentes, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y podremos caer una vez, y 2 veces, y 50, y 500. Y tenemos siempre que recordar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto va a hacer que la conciencia se quede sin argumentos para seguir acusándonos o condenándonos por nuestros pecados y por nuestras caídas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De manera que es por medio de ese sacrificio de Cristo en nuestro lugar el recurso que tenemos que utilizar por medio de la fe para acercarnos a Dios, al trono de la gracia. Confiadamente, tranquilamente, en el nombre de Cristo y por sus méritos, para pedir el oportuno socorro. Esa es la obra perfecta del sacrificio de Cristo, que ahora podemos acercarnos a Dios, que no vamos a ser excluidos de los privilegios que Él otorga por medio de su Espíritu a cada uno de los corazones de los creyentes, que nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza, nos va a dar consuelo y nos va a hablar a través de su palabra todo lo que es verdad. Y esto va a fortalecer y va a guiar nuestras vidas. Por eso el Señor puede decir: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que hace Cristo, abrir su corazón y darnos acceso al trono de la gracia para que podamos disfrutar de los mismos privilegios que Él tiene. Entrar en el lugar santísimo.
El amor de Dios por su Hijo, a quien sometió a la muerte para darnos la vida, es el que le ha llevado a cabo, es el que ha llevado a cabo la perfecta salvación para todos aquellos que creen en él. El glorioso Evangelio de Cristo.